La ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza deja ya más de 16.000 muertos. Es la última cifra difundida por el Ministerio de Salud de Hamás, que controla ese territorio. Desde el 7 de octubre, la respuesta israelí ha sido implacable. Con la excepción de 7 días de cese al fuego, el ejército de Israel ha emprendido una campaña de acoso y derribo en el territorio palestino. Primero, en el norte, obligando a desplazar a más de 1 millón de habitantes al sur del territorio, y luego en la zona sur y otras de esa franja, provocando una crisis humanitaria acentuada por el número de muertes y la destrucción que deja sin servicios básicos o acceso a recursos a sus habitantes. En esa franja de Gaza, según el último recuento de Naciones Unidas, viven 2,3 millones de personas, que sumados a los que viven en Cisjordania, el otro gran territorio palestino, convierten partes de ese espacio en unos de los más densamente poblados del mundo. El histórico conflicto y la falta de un Estado organizado para Palestina ha provocado una diáspora que se concentra en países fronterizos como Israel, Siria o el Líbano, y también en otras partes del mundo donde esa causa palestina logra reconocimiento diplomático y seguidores. Y América Latina no es una excepción. Vera Baboun es diplomática de origen palestino y es la embajadora de Palestina en Chile. Baboun fue alcaldesa de la ciudad de Belén, al sur de Jerusalén, dentro del territorio de Cisjordania, entre los años 2012 y 2017. Fue la primera mujer en ocupar ese cargo. Embajadora Baboun, thank you for your time. Welcome to the show. Good evening. Buenas noches. Gracias por la invitación. Es un placer tenerla hoy en el programa. ¿Cómo está viendo usted la evolución del conflicto entre Israel y Hamás? De hecho, me gustaría comentar en el término. Es un conflicto contra todo el pueblo palestino, porque lo que vemos sobre el terreno, toda la destrucción, toda la muerte, todas las víctimas, toda una nación está bajo una destrucción increíble. Así que este desarrollo podemos verlo y es muy importante enfocarnos en eso. El número de los desplazados ahora en Gaza está llegando a 1.5 millones y aquí vengo a representar ese número. Como ustedes saben, el conflicto, incluso la guerra, tiene reglas y nos encontramos con una hegemonía estatal y estamos hablando de un enorme número de muertos, entre ellos 6.000 niños, casi 16.000 asesinados, 6.000 niños, 3.000 mujeres. Y estamos hablando de dos realidades, la destrucción de una nación y el desplazamiento de una nación. Por eso tenemos que plantear aquí cuestiones muy importantes e indagar sobre lo que está ocurriendo específicamente en Gaza. Y si nos atenemos a lo que está ocurriendo también en Cisjordania, esta es otra cuestión muy importante, la opresión, el conflicto y la destrucción que están teniendo lugar en distintas partes de Cisjordania son también un gran título para definir si se trata de un conflicto contra un grupo de militantes o contra una nación en su totalidad. Varias cosas, embajadora. Permítame comenzar con la puntualización que daba usted al inicio. Es verdad que los palestinos están sufriendo por esta ofensiva militar israelí, pero no fue Israel quien inició este nuevo punto de inflexión en el conflicto, fue Hamás. Y esa es la razón por la que, como ustedes saben, dos puntos que tenemos que recordar de vez en cuando. Lo que pasó no se puede poner en el vacío. Antes de eso, 75 años fuera de Nakba, 50 años de ocupación. Los palestinos, seamos quienes seamos, vivimos bajo medidas muy duras en busca de la independencia. Firmamos Oslo para encontrar una solución.
Nuestro presidente lleva 35 años pidiendo la solución de 2 estados y luego parece que lo que se le pide a los palestinos es que ya sea que guarden silencio o que guarden silencio. ¿Quién dice que nosotros realmente veamos lo que está pasando a nuestro pueblo palestino de una manera que no perjudique a la humanidad en general? Desde el principio, desde la resolución 181 en 1947, queríamos una solución de 2 estados, queríamos vivir la normalidad que ustedes viven y hasta ahora no se da. Gaza en sí es una gran prisión, Cisjordania es una gran prisión y para dar una nota de justicia tenemos que pensar siempre en dónde estamos más que simplemente en lo que pasó. Somos civiles y sufrimos tremendamente y no nos gusta ver como palestinos a ningún civil sufriendo, pero aún la guerra, como he dicho, tiene reglas. No se trata de quién empezó. Si quieres decir quién empezó, la ocupación ya había empezado, todo desde hace 75 y 56 años. Busco una solución final para nuestro pueblo, para ambos pueblos, la de la justicia en bases de igualdad y que impida cualquier otra atrocidad. Embajadora, en 2007 los palestinos votaron por Hamás para que llegara al poder en la Franja de Gaza. ¿Cree usted hoy que los palestinos apoyan de la misma forma a Hamás y particularmente ese ataque terrorista del 7 de octubre? ¿Cuán sólido cree que es ese apoyo? ¿Sabes? No es cuestión de plantear la pregunta de esa manera, no. ¿Sabes lo que pasó en el 2007? Tuvimos elecciones, Hamás ganó, nuestro presidente pidió que el gobierno estuviera encabezado por el señor Haniyeh, que fue rechazado por toda la comunidad. Hoy tenemos una nueva realidad sobre el terreno y, por desgracia, lo que está ocurriendo sobre el terreno hace que las cosas sean realmente duras y difíciles. Una vez más, repito, nuestro presidente pasó 33 años buscando soluciones que aportaran justicia y derechos a los palestinos. Y nadie nos escuchó, nadie nos dio la oportunidad. Y eso significa, lo que digo, ¿quién dijo que nos merecemos toda la muerte que estamos presenciando? Lo que necesitamos ahora, sí, necesitamos elecciones y que se celebren las elecciones y no sé quién será elegido. Ese proceso es muy necesario, pero cuando nos presentamos a las elecciones en 2022 o 2021, nuestro presidente quería que todos participaran y que las elecciones se celebraran en Jerusalén del Este, pero Israel no lo permitió. Así que donde quiera que tomes una decisión como autoridad palestina, te encontrarás con un rechazo. Entonces, ¿cuál es la solución? Y ese es otro proceso. El costo total no es Hamás, el costo total es el costo palestino. Y por eso deseo que se nos pregunte cómo se atestigua el derecho a la existencia palestina. No es el testimonio de una parte a expensas de la existencia de una nación. ¿Deberían todos los palestinos condenar ese ataque o ese atentado terrorista del 7 de octubre, embajadora? Bueno, como ya les di una respuesta antes, somos civiles. Y otra pregunta muy importante para ustedes. Lo que está pasando en Gaza debería ser coordinado por los israelíes. Usted está haciendo una pregunta relativa que no aporta una solución para nuestros derechos como palestinos. Como civiles hemos dicho, no queremos ver sufrir a nadie. Pero no pueden hacer preguntas de este tipo simplemente sin referirse al contexto ocupacional histórico. Termino. ¿Cree usted que la solución de 2 estados, uno para Israel y otro para Palestina, que convivan y coexistan,
¿Es la solución todavía para terminar con el conflicto? Podemos lograrlo. Esta es una pregunta muy importante para mí, se lo agradezco mucho. Todavía podemos hacer una solución de dos estados porque es la única solución que tendrá la justicia que ambos merecemos como nación israelí y como nación palestina. Aunque Israel ha trabajado desde la ocupación de Cisjordania en 1967 para cambiar la demografía y la geografía, lo que dificulta realmente la solución de los dos estados. También nosotros hemos firmado un acuerdo, pero desde que firmamos, el número de colonos en Cisjordania y en Jerusalén del Este aumentó de 150.000 a 750.000. La existencia de los asentamientos ilegales en Cisjordania, de acuerdo con la ley y con la resolución 1325, la continua construcción de asentamientos impedirá la solución de los dos estados, pero aún así, creo que siempre que tengamos voluntad política de las dos partes, siempre que tengamos un proceso de negociación firme, es posible que se produzca una solución de dos estados, porque es la única solución posible para lograr la paz, la justicia y la seguridad, no solo para los israelíes, sino también para nosotros, y eso es muy importante. Creo y sigo creyendo que existe la posibilidad de hacerlo, pero es necesario que la comunidad internacional, las Naciones Unidas, vean que los palestinos están viviendo injusticia y aún así siguen buscando la independencia, y por eso necesitamos una solución de dos estados. Esfera Baboon es diplomática, embajadora de Palestina en Chile. Embajadora Baboon, gracias por su tiempo y una solidaridad para los fallecidos, los muertos en ese conflicto entre Israel y Hamás, que afecta sin duda también a la población palestina. Feliz noche. Muchas gracias.